obra de tus manos. Te revelaste a los hijos de los hombres a través de tu creación. Mostraste tu poder y deidad mediante las criaturas. Pero Padre, conociendo tú que el hombre buscó muchas perversiones y pecó contra ti, y con el pecado pasó a todos los hombres y pasó también la muerte, te agradó a ti, oh Señor, darte a conocer a través de tu palabra. Y tal como dice ella misma, cielo y tierra pasarán, tus palabras no pasarán, oh Señor. Por ello, es nuestra súplica en esta hora que vamos a compartir tu palabra, que abra nuestros ojos. Queremos verte, oh Señor. Queremos ver a Cristo sentado en su trono, reinando en nuestras vidas. Queremos ver su gloria, su bondad, su misericordia. Y también, oh Señor, al mismo tiempo que queremos verte, rogamos que en esta hora tú quites toda distracción de nosotros. Ayúdanos a poner la mente, el corazón en escuchar tu voz, oh Señor. Y perdona también nuestros pecados, que son muchos y todos contra ti. En el nombre de Cristo suplicamos esto. Amén. Desde que el pecado entró en el mundo, nuestros primeros padres, Adán y Eva, la primera pareja, se le dio una promesa evangélica, que iba a venir uno que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, es decir, Cristo venía a salvación. Y la verdad que hay algo que ustedes conocen y yo también, que desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia está centrada en Cristo. Ellos transmitieron la promesa a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación, y siempre estaban esperando un Mesías, un Salvador que iba a darle descanso del pecado. Más adelante Dios da a conocer su ley moral, los 10 mandamientos, da a conocer los sacrificios que tenía que hacer el pueblo, y tanto la ley como los sacrificios, todos ellos apuntaban a Cristo, al Mesías prometido. Y si usted quiere saber cómo los sacrificios apuntaban a Cristo, el autor de la carta a los Hebreos decía que los sacrificios apuntaban a Cristo porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y así, al final, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estando nuestro Señor en la tierra, empezó su ministerio proclamando las mismas verdades que Él vino a salvar a los pecadores. El apóstol Pablo en sus cartas en el Nuevo Testamento nos escriben de esta manera: lejos esté de mí predicar a otra cosa que no sea a Cristo y a este crucificado. Y ahora estamos aquí en el año 2017. Tú y yo hemos abrazado a Cristo por la fe. Nos hemos bautizado y somos parte de la membresía de una iglesia. Ahora, usted se preguntará, ¿cómo una iglesia está centrada en Cristo? Porque todo en este mundo apunta hacia Él. Una iglesia centrada en Cristo evangeliza, discipula, adora,
tiene comunión unos con otros, centrado en lo que Cristo dice en su palabra. Esa es una iglesia centrada en Cristo. Una iglesia centrada en Cristo está alineada a Cristo. En el texto que vamos a considerar, vamos a ver con qué propósito vino Cristo. ¿Cuál fue su misión? La misión de Cristo estando aquí en la tierra. ¿A qué vino? Y al mismo tiempo, nosotros veremos cuál es nuestra misión. ¿Para qué somos miembros de una iglesia? Personalmente creo que esta iglesia bautista de la gracia está centrada en Cristo, procura difundir el evangelio, procura ganar almas, procura tener comunión con los hermanos, con Dios y los hermanos, tiene una adoración centrada en Cristo, pero no hemos llegado, hermanos. No hemos llegado. Ciertamente necesitamos ser más centrados en Cristo. Oigan estas palabras: de una manera intencional y diligente, cada miembro debe ocuparse con el mismo propósito que Cristo nos puso aquí en la iglesia. Con ese propósito. Entre ellos está difundir el evangelio. De una manera intencional y diligente, como miembro de la iglesia, debemos involucrar nuestra mente, nuestros afectos, nuestra voluntad y alinearla con el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, acompáñame a Lucas capítulo 4, capítulo 3. Vamos a ver el contexto de nuestro estudio. Una iglesia cristocéntrica evangeliza. Una iglesia cristocéntrica evangeliza. En el contexto del capítulo 4 y el verso 16 en adelante, en este capítulo 3 podemos ver en el verso 18, voy a leerlo, y la pregunta es, en cada versículo que lea en el contexto del pasaje, estoy en Lucas capítulo 3, verso 18. La pregunta es, ¿qué se dice de Cristo? Yo la voy a responder, obviamente, pero ustedes ahí estén dando seguimiento a la escritura a ver si lo que el predicador dice es así. ¿Qué se dice de Cristo? En Lucas 3:18 dice: y también con muchas otras exhortaciones Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Verso 21: y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien en ti me he complacido. Estos versículos dicen de Cristo lo siguiente: primero, que fue bautizado, que era un hombre de oración y que sobre él vino el Espíritu Santo. Cuando se bautizaba, él estaba orando. Capítulo número 4 y el verso número 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. La pregunta es, ¿qué se dice de Jesús? Lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es esto, pastor? Lleno del Espíritu Santo es lleno de la palabra. Fue llevado al desierto y tuvo allí 40 días orando y ayunando. Orando y ayunando. 40 días. De manera que él
aprendía la palabra, conocía la palabra, estaba lleno de la palabra. Estar lleno de la palabra es que él era dirigido y gobernado por la palabra. Tal como dice Colosenses y Efesios capítulo 5, versículo 14 del capítulo 4. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca, y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. ¿Qué se dice de Jesús? Regresó a la Galilea. Las nuevas, la fama de él se divulgaba en toda la región, en toda la comarca, y enseñaba en su sinagoga, en el lugar donde los judíos adoraban, y era alabado por todo. Otro versículo en el capítulo 4, el verso 16, hablando del contexto de nuestro texto. Llegó a Nazaret, donde se había criado. Aquí voy a abundar un poco más en estos versículos de lo que se dice de Jesús. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Perdón. Sí. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. ¿En qué ocasión le dieron el libro? ¿Dónde él estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué se dice de Jesús? Le dieron ¿en qué ocasión le dieron el libro del profeta Isaías para leerlo? En esta ocasión fue al lugar, dice el texto, donde se crió, donde lo educaron, a Nazaret, y entró en el lugar de reunión de los judíos, en la sinagoga. Cuando nuestro Señor inició su ministerio, repito, cuando él inició su ministerio, él empleó todos los días para llevar a cabo su ministerio. Todos los días. Y aprovechaba la oportunidad del día de descanso para instruir al pueblo. El día de descanso fue diseñado para descansar el cuerpo, pero ojo, para alimentar el alma. El día de reposo fue diseñado para descanso del cuerpo, pero para alimentar el alma con la palabra de Dios. Después de la resurrección de Cristo, el primer día de la semana es el día en que la iglesia escogió para adorar a Dios junto, de corazón y conforme a la Escritura, en espíritu y en verdad. Y es en el día del Señor que juntos venimos a recibir la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Venimos a ser instruidos en dos asuntos, dos nada más. Venimos a ser instruidos para que tú y yo aprendamos a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Toda la Biblia se resume en dos cosas, dos deberes: amar a Dios y amar al prójimo. ¿Dónde se crió? En Nazaret. ¿En cuál día él fue al lugar de reunión? En el día de descanso. ¿Y qué se le dio? El libro del profeta Isaías para que leyera. Pastor, ¿y qué fue lo que leyó Cristo? Bueno, según
Isaías 61, este fue el pasaje que leyó Cristo. Lucas 4:18, y es donde nos vamos a dedicar ahora el desarrollo de la predicación. Dice lo que leyó Cristo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, y para poner en libertad a los oprimidos, y para proclamar el año favorable del Señor. Nuestro estudio será de esta manera. Veremos primero la misión de Cristo y segundo la misión de la iglesia, o la misión de la Iglesia Bautista de la Gracia. La misión de Cristo. En estos versículos encontramos cuál fue el propósito con el cual Cristo fue ungido, para el cual Cristo fue llamado. Pero si usted lee conmigo en el versículo 20, notará lo siguiente: cerrando el libro, lo devolvió al asistente, se sentó, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle. Noten una cosa, que lo que él dijo fue un comentario. Él no explicó el verso 18 y 19, él no lo explicó. Él hizo un comentario. Y el comentario fue el siguiente, verso 21. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura de mí. Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Su comentario fue el siguiente: yo soy la persona que el Padre ha enviado a hacer este ministerio. Soy la persona a quien el Espíritu Santo ha ungido con este propósito. Soy la persona que el Espíritu Santo ha capacitado para hacer esto, para este ministerio. Yo he venido a instruir y a salvar al mundo. Si nota en el verso 18 al inicio, Lucas el evangelista dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Es inevitable, para explicar el texto, hablar del tema de la unción mencionado aquí al principio del verso 18. Necesitamos preguntarnos de dónde viene la unción y en qué consiste la unción de la que habla el texto aquí, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Pregunto, ¿de dónde viene la unción? ¿Viene la unción de algún aceite especial, de algún perfume que usaban los judíos, de algún ungüento como el mentor que la gente usa en el Cibao para las enfermedades? De ahí es que viene la unción. Viene la unción de alguna agua bendita que se le eche en la cabeza a un hombre o a una mujer o a un niño cuando lo bautizan. Viene de algún ministro especial, de algún reverendo, de algún profeta o de alguna profeta. Viene la unción de algún pastor especial. Oigan cómo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. La unción viene del Espíritu del Señor. La unción es un don de Dios.
Y alguien dirá, si el Espíritu Santo es quien unge al que sirve a Cristo, ¿en qué consiste dicha unción? La unción en el Antiguo Testamento era una ceremonia por el cual una persona o cosa era apartada para un servicio especial. Una ceremonia por lo cual una persona o cosa era apartada para un ministerio, para una cosa santa. En el caso de los reyes y de los profetas, la unción era acompañada por una visitación especial del Espíritu que capacitaba a la persona para la tarea a la cual había sido llamada. Repito, la unción era acompañada por la visitación del Espíritu Santo que capacitaba a la persona para la tarea a la cual había sido llamada. ¿Quieres tú ver una unción en el Antiguo Testamento? Acompáñame a 1 Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel capítulo 16 y el verso 12 y 14. 12 y 13, perdón. Primera de Samuel 16. Y envió por él, Samuel, y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos, bien parecido, y el Señor dijo: levántate, úngele, porque este es el hombre. Úngele. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y ya, no. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. David fue llamado a ser rey y fue ungido, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él para capacitarlo para la obra que el Señor lo llamó rey de Israel. Entonces, hermano, la clave no está en la cantidad de actividad o en la cantidad de ministerio que alguien tenga, sino en el Espíritu que unge y capacita para servir en la iglesia. El error muchas veces no está en la forma o en la cantidad de ministerio que hacemos, sino en nuestra falta de oración para que el Espíritu Santo nos capacite para hacer el ministerio que Dios nos ha encomendado. ¿Y qué pasó? ¿Por qué quedó mal? Falta de oración. Falta de la unción del Espíritu que nos capacita para hacer aquello para lo cual hemos sido llamados. Cristo inició su ministerio, se fue a un lugar desierto y allí oraba y ayunaba. Era un hombre de oración. Dice Marcos capítulo 1 verso 35, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. La iglesia bautista de la gracia escogió un día, una hora, para orar juntos,
para que Dios nos capacite para hacer la obra del ministerio que Él nos ha llamado. Miércoles a las 7:30. Pero alguien hace una pregunta. Está bien, entendí lo de la unción. La unción viene del Espíritu Santo que nos capacita para hacer la labor a la cual Él nos ha llamado. Esa es la unción del Espíritu. Pastor, ¿cuál fue la misión de Cristo? La cual Él vino a ejecutar. Vamos a Lucas capítulo 4 otra vez. Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Y para qué? Para anunciar el Evangelio a los pobres. Alguien pregunta, ¿qué vino Cristo? ¿Qué vino Cristo a predicar? ¿Cuál es el mensaje que nosotros también debemos predicar? Si tú lees, no lo busques, 1 Timoteo 1:15 o 1 Corintios 15, del 1 al 4, encontrará de qué trata el Evangelio. El Evangelio trata de que Cristo murió y resucitó para salvar a los pecadores. Todos los miembros de esta iglesia saben eso. Asumo que saben eso. ¿Qué vamos a predicar? Que Cristo murió y resucitó para salvar a ti y a mí, a tu familia, a tus hijos, a los compañeros de trabajo, a los tíos, a los abuelos, a los de Santiago, a los de tu comunidad, a los de tu colegio, a los de la universidad. Cristo vino a salvar pecadores. Es interesante que en este pasaje el Espíritu de Dios dio respuesta a una pregunta que tal vez algunos de los que están aquí se la hacen. ¿A quién vino Cristo a predicar? Dice ahí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Déjeme explicar eso. Por un lado, Cristo vino a predicar a los pobres, a los despreciados de los judíos, a los gentiles, a los paganos, a la chusma, a los vulgares del pueblo, a los despreciables de la sociedad. A los pobres. Por otro lado, los pobres también se refiere a los pobres en espíritu. Y qué bueno que estuviste aquí el domingo que el pastor Barocha predicó la última vez. Un pobre en espíritu es alguien que no tiene recursos para pagar sus deudas. ¿Cuál es deuda, pastor? El pecado es una deuda. Si yo te ofendo a ti o te ofendo, mínimo yo debo darte una excusa. Mínimo yo tengo una deuda contigo. ¿Y qué pasa cuando yo violo la ley del Dios dador de la ley? Cuando yo violo la ley, ¿qué pasa? Yo tengo una deuda con Dios. Pues Cristo vino a predicar a los pobres en espíritu. No tienen recursos para pagar a esa deuda. Están en bancarrota, no pueden hacerle frente a todas las rebeldías que han cometido contra Dios. Cristo dice: he sido ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Los pobres son mi especial atención en mi ministerio. A ellos es escogido para hacerlos ricos en fe y herederos de gloria. Ellos no tienen nada, pero conmigo van a ser ricos en fe y herederos de la gloria del cielo.
Si alguno se siente culpable en su corazón porque ha cometido un delito, a ello he venido para sanarle, para sanar tu corazón, aplicando mi sangre derramada en la cruz a sus almas, y todas tus culpas serán borradas. Si tú te encuentras abatido por alguna aflicción en tu vida o por haber cometido un pecado y te sientes realmente deprimido, entonces ven a mí y enviaré sobre ti el Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es el oficio del Espíritu Santo? Consolador. Él te consolará y guiará tu vida conforme a mi palabra. Oye, todo lo que necesitamos es hablar de Cristo, y todo lo que necesitamos es recibir a Cristo. Si tú notas conmigo, ¿cuál fue la misión de Cristo? Fue anunciar el evangelio a los pobres. Pero también Él ha venido a proclamar libertad a los cautivos, a recuperación de la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. La predicación del evangelio o la predicación de Cristo es una proclamación de libertad. Aclaro, no es una libertad política. El Señor diría: no vine a traer libertad quemando goma o matando policías o matando personas inocentes. No vine a traer libertad por medio de guerra, derramando sangre inocente. No. ¿Y a qué vino Cristo? A proclamar libertad. ¿Sabe cuál libertad? A conquistar corazones de una manera espiritual. Vine a conquistar el corazón proclamando la buena noticia que Cristo murió para salvarte. La palabra de Dios es mi espada. ¿Y saben qué? Algo que mucha gente no sabe: la he dejado en manos de los miembros de la iglesia para que sigan conquistando corazones y traigan a muchos a libertad, hasta que todos nuestros enemigos sean puestos por debajo de los pies. Yo no sé si soy esclavo. Déjame explicarte, que yo sé que tú no entiendes, pero ¿acaso estás encadenado por tus deseos carnales, por tus placeres o tu vicio que no puedes zafarte? Eso es ser esclavo. ¿Sabe por qué eres un esclavo? No puedes zafarte porque tus deseos carnales te están gobernando. Dice Cristo: he venido a poner en libertad, no solo rompiendo las cadenas del pecado, sino también vine a traerte a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. He venido a poner en libertad a todos los que están dispuestos a no seguir gobernados por sus pecados, sino a seguir siendo a ser gobernado por Cristo. Nadie puede servir a dos señores. Si tú complaces tus deseos carnales, te está gobernando por tus deseos, por tu yo. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo prefiero. Yo y yo. Me gobierna el yo. Ahora, si tú estás dispuesto a que Cristo gobierne tu vida a través de su palabra, entonces las cadenas del pecado se van a romper y va a venir a la libertad de los hijos de Dios.
Ese es sencillamente. Pero dice el texto que Él vino a recuperar la vista de los ciegos. Pastor, mire, yo no soy esclavo, pero todavía yo no he recibido a Cristo. ¿Está ciego? ¿Y por qué? Porque Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Repito, Satanás ha cegado los ojos del entendimiento de los incrédulos para que no vean el evangelio de la gloria de Cristo. Si alguien está aquí, me está escuchando y todavía no ha recibido a Cristo, está ciego, no ha entendido. Cristo vino a salvarte del pecado y tú no has hecho nada con eso. Si tú vieras la gloria que hay en recibir a Cristo, te entregara hoy mismo en arrepentimiento y fe. Pastor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo ver a Cristo? Pídelo en oración. Pídelo en oración. Señor, abre mis ojos. Quiero ver tu hermosura, que tú viniste a pagar por todos mis pecados. Ya no quiero ser más incrédulo, quiero ser creyente. Te voy a recibir hoy. Quiera Dios decirte, como le dijo a alguien, recibe la vista en esta mañana, para que veas su hermosura, que Cristo te vino a salvar a ti, vino a morir por tus pecados, se hace responsable de tus pecados. Ahora bien, no he terminado. Lean conmigo, mire. He venido, la misión de Cristo. He venido a anunciar el evangelio a los pobres. He venido a proclamar libertad a los cautivos y libertad a los oprimidos. Y he venido a recuperar la vista a los ciegos. Pero en el verso 19 agrega otra cosa más. Muy interesante, por cierto. Para proclamar el año favorable del Señor. Y quisiera por un momento se imaginen que Cristo estaba en la sinagoga donde los judíos fueron a escuchar la palabra, y cuando el Señor le dice, lee el libro del profeta y habla eso acerca de que Él vino a proclamar el año favorable del Señor. Simplemente voy a dramatizar diciendo, oigan ustedes, judíos, todos ustedes saben lo que se hace en el año del jubileo. No lo busquen, en Levítico 25, del versículo 9 hasta el final, se habla del año del jubileo. ¿Qué se hacía en el año del jubileo? Se cancelaban toda la deuda. Si usted tenía deuda con gente, el otro, por amor a usted, le cancelaba la deuda. Si usted era un esclavo, salía libre en el año del jubileo. Y si usted había empeñado, había vendido una propiedad, una herencia de sus ancestros, de sus descendientes, entonces esa herencia volvía a sus manos, se la devolvía. Hermanos y amigos que están aquí, la proclamación del evangelio se compara al año del jubileo. Estamos en el año favorable del Señor. Estamos bajo la gracia. Se está ofreciendo pagarle la deuda de tus pecados a todos. Cristo dice, yo te voy a pagar la deuda.
Cualquiera que sea tu esclavitud, a cualquier vicio, a cualquier placer, deleite pecaminoso, por más fuerte que sea la cadena de tus pecados, la voy a romper y te voy a dar libertad. Y si has perdido la herencia, si tú en esta vida no tienes, tú no vas a heredar nada, ni una bicicleta, ni un solar. Mira, ven, que yo te voy a dar una herencia. El cielo es tuyo ya, si tú vienes a mí. En la proclamación del evangelio se compara al año del jubileo. Así, de esta manera, el profeta describió mi oficio, el propósito para lo cual Dios me envió a pregonar el evangelio, el año del jubileo, el año favorable del Señor. Así comenzó el ministerio de Cristo. Y ahora, pastor, ¿cómo es eso? Ahora, igual se está programando el evangelio, el año del jubileo, para que todo aquel que cree en mí goce de todos esos beneficios que solo yo puedo darte. ¿Saben lo que está diciendo Cristo? En eso es que yo me deleito. En salvar, en perdonar, en dar herencia a los que no tienen ninguna, en dar libertad a los cautivos. Hemos visto la misión de Cristo aquí en la tierra. El Espíritu Santo lo capacitó, lo ungió para proclamar el evangelio a los pobres, para anunciar libertad y proclamar el año del jubileo, el año agradable del Señor. Decíamos que una iglesia centrada en Cristo es una iglesia que proclama el evangelio. Todos los miembros de esta iglesia local y de todas las iglesias verdaderas de Cristo tienen que buscar dar gloria a Dios, siendo guiados y siendo fieles a la palabra. Repito, todos los miembros de la iglesia local debemos dar gloria a Dios, siendo guiados y siendo fieles a las Escrituras. Entonces, si el propósito y la misión de Cristo fue venir y anunciar el evangelio y salvar a los pecadores, yo necesito ahora, o necesitamos conocer cuál es nuestra misión como iglesia. ¿Por qué soy miembro de la iglesia? ¿Con qué propósito estoy siendo miembro de la iglesia? Está muy de moda que las empresas tengan un cuadro en la entrada, en el lobby de la empresa, que diga misión, visión. Es un cuadro muy bonito que ponen en los hospitales, en las empresas, en muchas partes. Eso está muy de moda. Lo que no estoy seguro de esta moda es que los empleados de esa empresa sepan cuál es la misión de la empresa. Y creo, si no estoy equivocado, que menos de un 10% de los empleados de cualquier empresa saben la misión de la empresa. Tal vez estoy equivocado, pero esa es mi impresión. Le preguntaba ayer a una hermana y le decía, ¿cómo cuántos empleados hay en el Homs, en el Hospital Metropolitano? Más o menos como 1.500 empleados. No llegan a 150 las personas que conocen cuál es la misión del Home. Y seguro que a lo mejor está por ahí la misión y la visión del Hospital Metropolitano.
espero, mi amado y querido hermano, miembro de la Iglesia Bautista, que tú sepas cuál es la misión de esta iglesia. Miren, todos ustedes le pasan por delante al letrero, allá está en el lobby, visión y misión. Pero yo te la voy a recordar. No estoy aquí para avergonzar a nadie, estamos aquí para aprender a amar a Dios y amar al prójimo. ¿Está bien? La misión de la Iglesia Bautista. La Iglesia Bautista de la Gracia es una sociedad de discípulos redimidos por Jesús que existe para dar a conocer las riquezas de la gracia de Dios en Jesucristo para el gozo de toda la nación. Repito, tú y yo somos miembros de esta iglesia para dar a conocer la gloria de la gracia de Jesucristo para el gozo de las naciones. Para dar a conocer el evangelio, para no complicarlo. Ese es el propósito, o uno de los propósitos por lo cual tú eres miembro de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la estrategia? Sí, pero tenemos una misión. ¿Cómo vamos a llevar a cabo la misión que tenemos? ¿O cómo la llevamos a cabo? Debo aclarar primero algo. Hermanos, la iglesia no es una empresa. La iglesia es un ministerio de Cristo para ir y llevar el evangelio a toda criatura. La iglesia existe para hacer discípulos y multiplicar más discípulos. Repito, la iglesia no es una empresa, es un ministerio. Pastor, ¿un ministerio de quién? ¿Quién puede decirme de quién es ese ministerio? No, la iglesia. ¿Es un ministerio de quién? ¿De quién? De ti, tuyo. Es a ti a quien hablo, a los miembros de la iglesia. Tú has sido llamado, llamada para predicar el evangelio, para ser discípulo. Pastor, ¿qué usted propone? Una estrategia. Le tengo varias estrategias, hermanos. Las escrituras han sido dejadas por escrito para que aún las personas que no saben leer puedan oír, creer en el evangelio y ser salvas. Estrategia número 1. Los que no saben leer, prediquémosle. Hermanos, hermanas, mantener la Biblia fuera del alcance de los pobres, aunque ellos no sepan leer, es una crueldad no cristiana, es un concepto errado de Cristo. Lo más importante no es enseñar a leer o proveerle un empleo al que no tiene. Lo más importante es predicarle el evangelio para que Dios cambie sus vidas. Hermano, oye bien. Hay personas que saben leer. Hay personas que tienen empleo y son impíos, corruptos. ¿Qué necesitan?
¿Qué necesita? El Evangelio de Cristo. Necesitamos que la enseñanza del Evangelio lleguen a las universidades más respetables, que lleguen a las escuelas más humildes para transformar la mente, el corazón humano. ¿Cuál es la estrategia, pastor? En la universidad predica Cristo. Todos esos profesionales o estudiantes necesitan cambiar su vida. Son pecadores que caminan al lado de nosotros, se van a ir al infierno. Tus compañeros de trabajo. El ministerio es tuyo. Tus empleados. Si tú quieres, dale un sancocho a tus empleados y ellos se van a sentir muy bien. Predícale el Evangelio. Eso es lo que más necesitan las personas, el Evangelio que los salve, que cambien su vida para que podamos vivir piadosamente hacia Dios, pacífica y amablemente con los hermanos, con los demás, con el prójimo. A los que son políticos o a los que creen en la política, a los que creen en la Cámara de Diputados y senadores de cualquier país, en el Congreso, a los que creen en los jueces, en los procuradores, en las altas cortes. Pregúntele a los gobernantes, a los jueces o a los legisladores: ¿es malo que alguien entre en su casa y robe la propiedad de ellos? Eso es malo. Entonces lo que ellos necesitan es cárcel o que lo acribillen. No, hermano, lo que necesitan es el Evangelio. Es malo entrar en la casa, atracar, violar y cometer feminicidio. Sí, ellos dicen que eso es malo. ¿Qué están haciendo? Frenando el avance del Evangelio. Que no se predique la Biblia en las escuelas, que no se predique la Biblia en los colegios. Yo no sé qué es lo que ellos buscan. Si es malo atracar, matar, robar en sus casas, pregúntele al gobierno: ¿es malo recibir dinero o propiedades para concederle un favor o un beneficio a otro? ¿Es malo el soborno? ¿Está mal cruzar la luz roja de los semáforos? Está mal aquí en toda parte del mundo. ¿Qué necesitamos? Un evangelio que transforme la vida de las personas, a Cristo y a este crucificado. La pregunta del $1.000.000 a los miembros de la iglesia: ¿qué tan dispuesto o comprometido estás tú para llevar a cabo la misión que tú tienes, que Cristo te ha llamado a eso, de ir a ser discípulo, de ir a predicar? ¿Cómo te vas a levantar mañana lunes? Los lunes de cada semana. Te vas a levantar pensando: voy con una voluntad firme de corazón, por amor a Dios y por amor a las almas perdidas, voy a planificar mi semana para predicar el Evangelio al que no lo conoce. Esos son nuestros planes semanales. ¿Es el propósito tuyo el lunes de una manera intencional y diligente ocupar tu mente, tus afectos, tu voluntad para llevar el Evangelio a todas esas personas que te nombré ahorita? Hay algo interesante aquí en Lucas capítulo
4. Yo quiero que ustedes lo lean conmigo rápidamente para concluir. Miren lo que pasó. En el Lucas capítulo 4, el verso 22, después que Cristo dijo, yo he sido ungido para eso, con esta misión. Verso 22, todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Esa pregunta llama la atención porque de una vez los prejuicios en la mente de ellos llegaron. Si tú estás aquí y tú estás pensando que no es a ti, miembro de la iglesia, que te estoy hablando, sí, mi amado hermano, es a ti que te estoy hablando. Una de tus misiones es llevar el evangelio y hacer discípulos. Otra de los prejuicios, además de la pregunta, ¿no es este el hijo de José? Fue el siguiente, verso 24. En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de las viudas de Israel Elías fue enviado. ¿A dónde fue enviada Elías? A los gentiles, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón, a la tierra de los paganos, a la tierra de los vulgares pecadores. Hermano, tú y yo hemos sido enviados a ir a los barrios más pobres de Santiago a predicarle. Pastor, ese es mucho riesgo. El miedo es un prejuicio. No teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no la pueden matar, dijo Cristo cuando envió a sus discípulos. Si tiene miedo, está bien, yo te entiendo, pero eso es un prejuicio para no ir a predicar. Ese barrio es muy peligroso. Pero yo no he visto que en el ensanche Bermuda han matado a don Enrique y él va todos los sábados allá a predicar. Enrique está vivo. Pero no hay que ir a un ensanche Bermuda a predicar, un barrio peligroso. En la esquina de allí asaltan a cualquiera en ese semáforo. Ahí no hay que ir tan lejos, hermano. Si tú quieres que sea asaltado, sal a la calle. Pero que el miedo no sea un prejuicio. Muchos leprosos, un leproso, hermano, un leproso lo ponían lejos de la ciudad. Es inmundo. Él está leproso porque es un pecador, Dios lo tiene de castigo. Muchos leprosos había en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, un pagano, un rey. Prejuicios que se pueden levantar para cumplir la misión, el propósito que tenemos como miembros de la iglesia. La comodidad. Yo me levanto los lunes para trabajar, planificar la semana, para que en el fin de semana descansar y ya. Todo es centrado en mí, en descanso, en comodidad, disfrute de mi familia. Otro prejuicio, el miedo. Otro prejuicio, cualquier pensamiento que no esté alineado con Cristo. Ay, pastor, esa gente no sabe leer. ¿Cómo yo le voy a predicar? Háblale que la fe viene por el oír. Pastor, ¿cómo yo le voy a predicar en la universidad? Porque yo no tengo tiempo. Eso es clase y clase. Pero tú tienes receso y hora libre.
y estudia con grupo. Y en el trabajo, está bien, en el trabajo no hay tiempo para predicar, pero invítalo a tu casa, invítalo a un estudio bíblico. Aunque las palabras de Cristo fueron llenas de gracia, lo que le molestó a los judíos fue que Cristo le indicó que Él había sido enviado a llevar la bendición del evangelio a los gentiles, a los vulgares, a los menospreciados. ¿Saben qué? Querían matar a Cristo de tanto prejuicio que tenía. ¿Cómo es posible que tú has sido enviado a predicar el evangelio a los gentiles? Eso no le cabía a ellos en su mente. Era tanto el prejuicio que se convirtieron en asesinos de Cristo. Usted sigue leyendo en Lucas 4, lo querían matar. Yo espero que tú no me quieras matar a mí, porque yo te estoy diciendo lo que es. Mira, mi hermano amado, tenemos los recursos para cumplir nuestra misión de dar a conocer la riqueza de la gracia de Dios en Cristo. Pastor, ¿cuál es el recurso? Si hemos creído en Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Tenemos la oración para orar. Señor, dame palabra para hablarle, capacítame. Aunque se esté muriendo de cáncer en el hospital, le voy a hablar la palabra. Tenemos Biblia. Si tú no tienes, ven que te regalamos una. Si tú entiendes que debe llevarle algo al necesitado, ven que aquí hay regalo de alimento que tú puedes llevarle a los vecinos, a los pobres, a quien tú quieras predicarle. El hecho no es dar comida, porque eso lo hacen los políticos, cualquier gente. El hecho es dar dos regalos: el evangelio y los alimentos. ¿No has bajado tú allá abajo un reguero de caja de alimentos ahí, esperando que tú vengas para compartir el evangelio y compartir ese otro regalo a los pobres? Tenemos todos los recursos. Tenemos el único instrumento que puede transformar su vida. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el instrumento, hermano. Una iglesia centrada en Cristo evangeliza. Es un ministerio, no de algunos en la iglesia, es un ministerio tuyo. Y si tú, amado hermano, que aspira a ser miembro de la iglesia, que te quiere bautizar, yo quiero que tú sepas desde ahora que tú has sido llamado desde ya. Tú no tienes que estar bautizado, desde ya has sido llamado para ser discípulo y multiplicar más discípulos. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros estamos comprometidos con la misión de la iglesia? Con Cristo. Y saben que lo más importante de esto no es que somos una iglesia con visión, misión, no es eso. Lo más importante de una iglesia centrada en Cristo es que obedece lo que Cristo ha mandado. ¿Saben lo que Cristo ha mandado? Ir por el mundo, predicar el evangelio y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle todo lo que yo, Cristo, he mandado. Y he aquí, estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Que Dios le bendiga. Padre, gracias. Gracias te damos. Qué privilegio tan grande que tú nos has dado a cada miembro de esta iglesia. Llevar las buenas noticias de salvación a toda criatura, a los enfermos, a los sanos, a los que están en vicio, a los pobres, a los ricos. Oh Señor Dios nuestro, ayúdanos a glorificar tu nombre, oh Dios.
ayuda nuestros prejuicios, perdona nuestros pecados y ayúdanos a ser intencional y diligente en obedecer el propósito que tú has puesto a cada miembro de ir y predicar el Evangelio. Padre, que la gloria sea a ti. En nombre de Cristo. Amén.